Hola con todos, yo soy Lorartas y estas son las crónicas de Libby Ecos. Continuando con la hilación del capítulo anterior, hoy les contaré cómo fue el proceso de mudanza y el escenario que encontramos con la llegada de bots al norte. Capítulo 2. Éxodo al norte. Como ya es costumbre, iniciaré el video con una frase del general romano Julio César. Vini vidi vinci. Toda historia siempre inicia con los personajes principales en un estado débil y endeble. Y a través del transcurso del desarrollo de la trama, estos tienen un crecimiento. A este proceso se le denomina el viaje del héroe y tiene unos 10 o 12 pasos según los autores. Esta estructura es muy utilizada en todas las historias épicas, guiones, novelas y etc. Bueno, después de muchas aventuras en Delve y Omist, con resultados no tan fortuitos, estamos nuevamente en el paso 2, en el camino del héroe, el llamado a la aventura. La verdad, el panorama no era nada alentador, pero como dice el dicho, el que no tenga miedo de morir, que no nazca. Y sin miedo al éxito, iniciamos la mudanza al norte. Obviamente muchos se quedaron en el camino o dejaron el fuego, o simplemente miraron a otras corporaciones más cercanas. Dar más de 80 saltos no les pareció nada divertido. Así que cogimos nuestros pertrechos y abandonamos Omist. Esta vez no fue con la frente en alto. Fue de manera discreta, pero en buenos términos con Dead Phantom. Flota tras flota llegaron a Lowsec. Para ser francos, fueron muchísimas flotas, en total 42. Y todas estas flotas fueron organizadas por nuestro ilustre y ya retirado FC Hans Papafrita. Después de tan titánica labor y algo agotados, nos reagrupemos en la entrada de Nulsic al norte más cercano, y cual valquirias que parten a la batalla ingresamos. Nuestro destino sería Fade o Fade. Teníamos la intención de asentarnos en C4C y plantar la bandera de una lanza hispana otra vez. Y recalco, este punto muy fuerte. O teníamos éxito en nuestra gesta o simplemente desaparecíamos. Nuestra llegada fue tranquila. Desempacamos cosas, pusimos a punto la industria para poder rearmarnos y posteriormente iniciamos la diplomacia. El escenario del norte era todo menos pacífico. Era igual o parecido al Japón feudal o Siria en el tiempo del Estado Islámico, con muchos señores de la guerra intentando dominar los sistemas norteños, pero claramente divididos en dos bandos. El bando asiático, que por entonces fue el más numeroso y poderoso, estaba formado por varias alianzas, siendo las más conocidas Fireflies o FF, BBB o Bini Bini Benchi, Saku, Ekla, Obsidian, Otokaferra y entre otros más, pequeños que no nombraré. Estos controlaban las estaciones NPC de Fate, Tenal, Benal, Branch y el sur de Clay. En el otro bando estaba la casi extinta por ese entonces Silence Federation o SSH o SHH, Carverse Wilguns y BNI. Que estas se aliaron con SHH escasos días antes de nuestra llegada. Si es que se le podría llamar a bando, porque solo controlaba a duras penas el norte de Clay y eran constantemente acosados y atacados por los integrantes de la coalición asiática en casi todos los horarios. En este escenario, y al nosotros tener la intención de asentarnos en Fade, Patton negoció la neutralidad con todas las facciones beligerantes ya mencionadas, cosa que se logró a duras penas, y se negoció un blue standing con BBB, ya que estos controlaban Fade. Y para variar, como es el estilo chino, esto nos impusieron sistemas y horarios de rateo,
y por poco y también nos imponen impuestos. Así transcurrió la primera semana de bots en el norte, pero la tensión entre los bandos ya mencionados se incrementaba constantemente al pasar de los días, y muchos de nuestros pilotos se vieron involucrados en este fuego cruzado. Vivir pacíficamente en Fade sería una ilusión. Obviamente nuestra mentalidad nunca fue esta. Estaríamos dispuestos a forjar nuestro camino con sangre, sudor y lágrimas y pagar el precio que sea necesario, con el fin de poder lograr consolidarnos en el norte y tener nuestro objetivo. Si queríamos lograrlo, necesariamente o inevitablemente deberíamos tomar un bando en esta guerra. Pero, ¿cuál bando elegir? Patton, fiel a su estilo, planteó por tercera vez apostar por un bando de asiáticos. Y claramente tenía su lógica, ya que el bando asiático está a punto de expulsar a SHH del norte. Y bueno, no estaba por demás apostar al lado ganador, pero esto ya no era Requiem. Esto fue bots, y gran parte del directorio no estaba de acuerdo. Además que la gran mayoría de pilotos no veía con muy buenos ojos a raíz de las malas experiencias que habíamos tenido con pilotos asiáticos, y especialmente chinos. Y así es que otra vez tener aliados chinos como que no gustaba a la mayoría. Así es que se celebró una reunión de directores para debatir y votar cuál bando elegir. Pantone planteó sus propuestas y dio muchos alegatos y argumentos por la cual apostar por el bando asiático. Y si bien la mayoría tenía buenas razones, pero flaqueaba en un punto muy importante, el cual era el horario. Si elegiríamos el bando asiático, sería lo de siempre: pelear solos contra SHH, solos otra vez. Y esta tenía nuestro mismo horario. Y las demás las demás alianzas del bando asiático, que no tenía un nombre establecido, pues en su mayoría jugaba en el horario asiático. Y bueno, y ese fue el factor que se impuso sobre la propuesta de Patton. En votación, la mayoría de directores optó por unirse al bando de SHH. Y para ser honestos, fue un salto al vacío, más que todo un salto de fe. O bien, SHH ganaba esta guerra de supervivencia, o moriríamos con ellos. Después de tomar la decisión, Patton, ni corto ni perezoso, negoció nuestra entrada a SHH y entrar a la guerra por la conquista del norte en su bando. No sé si fue por la urgencia de más pilotos, aliados, o porque esa era la política y mentalidad de SHH de recibir con los brazos abiertos a quienes se unían a su causa, o quien estaba en voluntad de unirse a esta, pues nuestra negociación fue muy sencilla. Pero esta vez Patton negoció un trato como iguales. Si bien a ciertos bots se uniría al bando de SHH, pero mantendría totalmente su independencia. SHH no tendría ni voz ni voto de entre las tomas de decisiones internas y en la estructura de poder. Y así entramos a esta guerra. Si bien es cierto, estábamos juntos, pero no revueltos. Pero bueno, las guerras son crueles, y sin saber nosotros, dimos el paso a una larga guerra que pelearíamos, la guerra más larga que peleó bots, que duraría un año. Y como es costumbre, iniciamos por lo alto atacando a nuestros anfitriones chinos, BBB, Obsidian y Ekla, que también estaban en The Clay. Y así transcurrió la segunda semana, con peleas diarias sin cuartel por Fade y The Clay. Nuestra relación con SHH fue estupenda. Fue como amor a primera vista y sin exagerar. Y es por eso que, para mejorar nuestra eficiencia en batalla, nos invitaron a mudarse junto a ellos en The Clay. Y dicho y hecho, iniciamos otra micromudanza de Fade, unos cuantos saltos. La convivencia con SSH fue muy buena. A pesar de la barrera del idioma, nos llevábamos estupendo. Si bien es cierto, surgieron algunos problemas por el farmeo,
pero se solucionó al por primera vez SSH implementar reglas de farmeo. Claro, con nuestra llegada. Nosotros los hispanos siempre problemáticos, pero bueno. Al margen de esto, esta fue la primera vez que sentíamos que de verdad teníamos aliados. Y fue ahí, en los inicios de la pequeña SSH, que entablemos una relación de hermandad. No por el territorio, ni por los intereses propios. Luchábamos por crecer, por desarrollarnos, como una hermandad. Y a la vez es donde nos trataban como un integrante importante en su pequeña pero unida coalición. Lo que nos dio la bienvenida. Ellos nos dieron la bienvenida sin ponernos ninguna regla estricta, ni un cobro de impuestos. Eran como unos aliados, más que aliados, como hermanos. Hermanos de trinchera. Nos respetaban como pilotos, como comunidad, y nos alentaban y apoyaban en nuestro crecimiento, tanto con recursos como con logística. Y así pasaron las 2 primeras semanas de bots en el norte. Ya nos establecimos y cuando menos lo esperaban, llegaron nuestros primeros refuerzos. Si bien bots mayoritariamente seguía siendo región y sus corporaciones, algunas alianzas hispanas se nos unieron, pero seguían siendo muy pequeñas y en crecimiento. Y en estas circunstancias, como un respiro o como refuerzo, llegaron los chicos de TLC. Y también iniciaron sus operaciones. Estos regresaban de sus vacaciones. Fue un sueño, y se dieron las primeras piedras para la consolidación de bots. Las 2 corporaciones hispanas más fuertes en PvP colaborarían para crecer este proyecto de Alianza Hispana. Pero no todo fue color rosa. Entre este trajín de mudanzas y demás actividades de asentamiento en el norte, el SBC principal de Reggio, Hans Baba Frita, decidió tomarse un descanso, del cual no regresa a la fecha de grabar este video. Además, el incremento de actividad hostil hacia SSH aumentó. Si bien es cierto, nuestra inclusión en esta guerra al tomar un bando generó más presión sobre las corporaciones de Fada y de Klein. Estos, en su intento por contraatacar, pidieron ayuda a sus aliados de Branch Eternal, la alianza Fireflies o FF, además de contratar a los mercenarios más sanguinarios de ese momento, la hoy extinta Mercenary Coalition. Y bueno, aquí estamos en un escenario como siempre, peleando en inferioridad numérica, con unos pocos recursos, pero con la muy alta moral y con las ganas de lograr el sueño hispano. Y por sobre todo, ya teníamos aliados confiables. Y además, al ver que el proyecto estaba funcionando, más corporaciones hispanas se fueron uniendo. Y bueno, en este escenario, con enfrentamientos diferentes y constantes, se empezó la larga y tendida conquista del norte, que duraría un año. Pero esto y es parte de otra historia. Espero que mi historia les haya gustado. Recuerden suscribirse y dar like. Yo soy Lorartas y vuelen seguros.